Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hoy vamos a continuar nuestra serie en Hechos y vamos a estar en Hechos capítulo 20, versos 17 al 21, en un mensaje que he intitulado Adiós a Efeso. Y esta va a ser la parte número 1. Pero vamos a empezar leyendo estos versos desde el principio y los vamos a leer desde el 17 al 21. Así dice el verso 17. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las hechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Antes de ver los textos esta mañana en detalle, déjame darte un poco de contexto para que sepamos en dónde estamos en esta historia. Porque durante los viajes misioneros de Pablo, o que Pablo estuvo en varios lugares y pasó algún tiempo en ellos, diferentes tiempos en cada lugar. Por ejemplo, pasó 1 año y medio en Corintio. Pero en Efeso, de lo que estamos hablando hoy, Pablo se quedó el doble tiempo, 3 años. Ahora, cuando llegas a Hechos capítulo 18, se nos presenta un hombre llamado Apolos de Alejandría. Y tiene mucho conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Él sabe mucho y lo sabe explicar muy bien. Pero había un problema. Apolos no tenía la imagen completa que el Mesías hizo por la humanidad en la cruz. Es decir, que lo que sabía, lo sabía, pero como no lo sabía todo, no estaba predicando y enseñando completamente lo que necesitaba hacer. Entonces, 2 cristianos llamados Aquila y Priscila, que es una pareja de marido y mujer, le enseñaron a Apolos acerca de Cristo y se convirtió él en un poderoso predicador. De verdad se ve el proceso del discipulado aquí, porque Pablo había invertido anteriormente en Aquila y Priscila y ahora ellos están invirtiendo en otra persona. Cuando llegas a Hechos 19, Pablo fue a la sinagoga y enseñó hasta que ya no quisieron escuchar sus enseñanzas. Así que Pablo se salió y se fue al salón de Tirono y enseñó ahí durante 2 años. Y de ahí toda Asia escuchó el Evangelio. ¿Cómo es que toda Asia escuchó el Evangelio desde ahí? Pues yo creo que lo que estaba pasando es que Pablo estaba predicando en ese salón. Piensa en esto como un centro de comunidad. Y fue un gran predicador, enseñaba cosas maravillosas y en una manera adecuada. Y estaba entrenando a los cristianos para compartir el Evangelio. Y luego de entrenarlos, los envía a la ciudad de Efeso a compartir el mensaje de Cristo. Y los nuevos cristianos le contarían a otros lo que Pablo les había enseñado. Esto me suena parecido a lo que estamos tratando de hacer aquí en Valley Baptist Español con nuestro programa de discipulado, a nuestros grupos de vida, y cada domingo que venimos aquí estamos aprendiendo lo que la Biblia dice y también agarrando las herramientas que necesitamos para ir a la comunidad y compartir el Evangelio con otros. Ahora, llegamos aquí a Hechos capítulo 20. Pablo se está preparando para dejar a las personas en las que él ha estado invirtiendo durante 3 años. Quiere decir algo para que sus 3 años no terminen con partida. ¿Qué es lo que digo con eso? Pues lo que Pablo quiere que suceda, y yo creo que también Dios quiere que suceda esto, es que las personas continúen predicando el Evangelio aún después que Pablo se haya ido. Entonces, Pablo deja a la iglesia en Efeso con estas palabras. Y por extensión, también nos está dejando a nosotros estas palabras, para que nosotros continuemos trabajando para el Evangelio después que él se haya ido. Mira aquí conmigo, Hechos capítulo 20, versos 18 al 21, dice así. Y cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las hechanzas de los judíos. Y como nada fuese útil, y he rehuido de anunciarnos y enseñarnos públicamente por las casas, testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo llama a estos ancianos
pastores de la iglesia de Efesos. Ahora, ellos tendrían que caminar por lo menos unas 30 millas para encontrarse con Pablo en Mileto. Y Pablo quiere dejarle unas últimas palabras. Estoy seguro que este es un tiempo muy emocional, pero también tiene que ser un tiempo muy claro de lo que está pasando. Pablo comparte su corazón con estos hombres que van a tomar la batuta de la fe y continuar donde Pablo los dejó. El verso 18 no está en la pantalla, pero Pablo dice: vosotros sabéis que me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Pablo no necesita una defensa por lo que estaba haciendo, porque su vida era una exhibición para todos los que vieran. Es decir, Pablo está diciendo: ustedes saben quién yo soy y de qué se trata mi vida. Iglesia, aquí va una realidad para nosotros, es que la realidad es que nuestras vidas fieles con el Señor dan una credibilidad no solo al creyente, pero también al incrédulo. Recuerde que el Evangelio es poderoso y su poder se muestra en una vida que está viviendo bien para el Evangelio. Miramos Romanos capítulo 1, verso 16. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, ¿sabes tú por qué el Evangelio es tan poderoso? ¿Por qué? Puedes tomar a una persona espiritualmente y hacerlas vivas. El Evangelio puede llevar a alguien que está destinado a una eternidad en el infierno y hacerlo apto para el cielo. El Espíritu de Dios puede entrar en el corazón de alguien y no solo hacer que su vida sea mejor, pero cambiar su vida completamente. Mira, una pregunta es: ¿qué más en este mundo puede hacer eso? Y la respuesta es absolutamente nada. Y Pablo apela a ellos porque sus motivos de Pablo eran puros. Él dijo, en otras palabras: escúchame, tú me conoces, mis motivos son puros. No quiero nada más que lo que Dios quiere. Ahora, en realidad, como creyentes, nuestros motivos deben ser puros para servir y amar a Dios. Pero la pregunta que debemos hacer es: ¿cómo es que nosotros sabemos si nuestros motivos son puros? Pues, para saber si de verdad tenemos motivos puros, debemos usar el instrumento que Dios llama la conciencia. Dios nos da una conciencia para llevarnos a la convicción que examinemos nosotros mismos nuestros motivos si son puros o no. Ya tal vez estás pensando: ¿pero qué pasa si alguien cree que está bien y no lo está haciendo bien? Entiendo tu oposición. Por eso digo que a veces cuando la gente ora: Señor, cambia mi vida, de verdad tiene que orar: Señor, cambia la manera que yo pienso. Y vamos a hablar de eso un poquito. Mira Romanos capítulo 2, verso 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahora, todo el mundo tiene conciencia, tanto los creyentes como los incrédulos tienen conciencia. Y nuestra conciencia juzga nuestras acciones y pensamientos a la luz de que reclamamos como nuestra máxima autoridad. Y Pablo explica aquí que porque el gentil puede ser condenado sin la ley, su conciencia, que es la obra de la ley escrita en su corazón, es suficiente para condenarlos, o teóricamente está la ley sobre el corazón suficiente para justificarlos. De esta manera, esos gentiles permiten que su conciencia se convierta en una especie de ley que deben seguir. Ahora, es posible que ni siquiera sepan lo que incluye los libros escritos de la ley dada a los israelitas. Entendamos que en este versículo y en el siguiente, lo que Pablo está haciendo es que él no está sugiriendo que un gentil que vive según su conciencia será declarado justo por Dios. Eso no es lo que está diciendo. El punto de Pablo, o el punto que Pablo está haciendo, es cómo se implica aquí es solo que tal persona está siguiendo algún tipo de estándar mínimo para el bien o el mal. Es decir, en cualquier parte del mundo, si tú vas y
Pregunta si mentir es malo. Sí, y la gente lo hace. Si asesinar a alguien es malo. Sí. ¿Quién nos dio esa conciencia de la moralidad, por lo menos mínima? Ahora, la palabra griega para la palabra conciencia significa conocimiento o conocer juntos. Y como seguidores de Jesús, nuestros pensamientos, conciencia, nuestras acciones debe reflejar lo que Jesús nos ha dicho, o debe estar de acuerdo de lo que Jesús ha dicho, lo que piensa y lo que haríamos. Así que Romanos capítulo 2, 14 al 16 destaca que incluso sin la ley las personas tienen un sentido del bien y del mal y su conciencia da testimonio de ello, ya sea acusándolos o excusándolos. En última instancia, Dios juzga a todos en función de sus acciones y conocimiento que poseían independientemente que tenían la ley escrita. Recuerde que Romanos capítulo 2, verso 16, no está en la pantalla, dice que en el día que Dios juzgará a Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dice, juzgará por Jesucristo los secretos. Pablo escribe que según el Evangelio de Jesucristo, esto incluirá un juicio de cosas ocultas de las personas, a decir que Dios va a juzgar los pensamientos, los secretos, así como las acciones. Una vez más, vemos que el punto más grande de lo que Pablo está llegando es que nadie, ya sea judío o gentil, se mostrará justo en el juicio basado con sus propias buenas obras. Solo en Cristo, por gracia y por fe, alguien será declarado justo y se le dará vida eterna. Pero nosotros como seguidores de Jesús creemos que nuestra conciencia, hay que cambiar la mente, nuestra mente no está al ritmo de este mundo. Nosotros creemos que lo que nos enseña eso es la palabra de Dios y la palabra de Dios que Él inspiró a los hombres que escribieron la Biblia, pero siguen siendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es definitiva y la verdad se descubre en la palabra de Dios. La palabra de Dios que te moldea nuestra conciencia y guía nuestra vida. Es la palabra de Dios que muestra quién es Dios y nos muestra a nosotros cómo llegar a Dios. Pero recuerde que también nos muestra cómo, no solo vivir, pero también cómo debemos de actuar. No solo pensar, pero actuar. Aquí está la aplicación para nosotros esta mañana. La creencia afecta el comportamiento que determina en quién te conviertes. En otras palabras, lo que estoy diciendo aquí es cómo pensamos nos lleva a cómo vivimos. Y cómo vivimos demuestra de verdad quién somos. No sé si una vez has oído a alguien que está caminando y tal vez se pega en el sillón y se le sale una mala palabra y te dicen, yo no sé de dónde salió eso, y se tapan la boca. Pues la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. A decir, cómo pensamos nos lleva a cómo vivir y cómo vivimos revela de verdad quiénes somos o qué está en nuestros corazones. Entonces tendríamos que hacer de verdad una pregunta esta mañana. ¿Qué revela tu comportamiento sobre tu corazón? Porque la realidad es que podemos decir muchas cosas con nuestra boca, pero ¿qué revela tu comportamiento sobre lo que hay en tu corazón? A decir, si en tu corazón hay amor, tu vida refleja amor. Si en tu corazón hay odio o heridas, tu vida lo reflejará también. Ahora, el pastor Chuck Swindoll, cuando predicó sobre estos versículos en Hechos, miró la vida de Pablo y él notó 5 trampas que Pablo evitó. Te voy a compartir esas 5 trampas que nosotros enfrentamos a servir a Dios que Pablo evitó. Número 1 es la pereza. Él evitó la pereza. Mira, Hechos capítulo 20, verso 18, y vamos a ver la última parte del 18. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Pablo dice,
ustedes conocen mi devoción. Y Pablo se dedicó a predicar y enseñar la palabra de Dios con toda su vida, esforzar su vida por el Evangelio. Y Pablo discipuló a los que creyeron, y Pablo no los dejó solos. Aún en Hechos capítulo 19 dice que les enseñó todos los días durante 2 años, sin freno, sin vacaciones. Es muy fácil caer en la tentación de la derriba, no de la pereza. Es muy fácil decir, antes cuando era joven yo servía a Dios, pero ahora, ¿sabes qué? Me la voy a llevar tranquilo. Es fácil decir que ya lo hice y ahora puedo estar tranquilo el resto de mi vida. Mire, una vez yo tuve un pastor que se enojó conmigo porque yo dije que cuando yo me retire, y esto lo hablé con mi esposa, que cuando yo me retire quisiera pasar el resto de mi vida discipulando a hombres para el Evangelio. A decir que tal vez ya no puedo ser el pastor del púlpito, pero todavía puedo ser el pastor, si lo digo de esa manera, o puedo pastorear en discipulando a gente el resto de mi vida. Claro, depende de dónde terminemos en la vida, y si Dios me da vida, me gustaría encontrar una iglesia donde me permitieran ser un discípulo o discipulador hasta que ya no físicamente lo pueda. Pero es muy fácil decir, una vez me retiro de todo. ¿Te retirarás del Evangelio? ¿Te retirarás de predicar el Evangelio, alcanzar a los perdidos? Por eso ese pastor se enojó conmigo, porque su plan públicamente era retirarse. Pero ¿sabes qué? Yo no sabía que él había dicho eso. Esta es mi convicción y mi manera de servir al Señor hasta que yo muera. Y tú tienes que hacer esa decisión en tu vida. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando caemos a la deriva? De verdad, llegamos al punto en nuestras vidas donde estamos perezosos aún en el Evangelio. Pues recuerda, ¿qué le pasó a la iglesia de Efeso? Fue una deriva. Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 2, no está en la pantalla, que la iglesia de Efeso abandonó su primer amor. Lo dejaron, y no es que lo dejaron por un momento, simplemente se alejaron completamente hasta que ya no hubo un testimonio cristiano en Efeso y comenzó con la pereza. Y ahora en día la iglesia de Efeso no existe. ¿Por qué? Porque olvidaron su primer amor. La segunda cosa que Chuck Swindoll dijo era el orgullo. Mira aquí conmigo, Hechos capítulo 20, verso 19, la primera parte. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. La humildad significa también humildad mental. Humildad no es pensar mal de ti mismo, es pensar menos de ti mismo. La humildad es tener la mente de Cristo. Esto no es algo natural para nosotros, ¿no? Se aprende con el tiempo a medida que vives para Cristo en el proceso de la santificación en tu vida. Ahora, queremos nuestros derechos porque Jesús quiere que nosotros dejemos nuestros derechos a un lado. Me gusta cómo lo dice Charles Spurgeon. Dice así: cuanto más alto sea un hombre en la gracia, más bajo será en su propia estima. Termina la cita. Y Pablo no se jacta de cómo vivía una vida frente a los pastores aquí en Efesios. Él estaba compartiendo su vida, estaba inspirando a los pastores a vivir una vida como él la vivió. A decir, si yo puedo hacerlo, tú también puedes hacerlo. Y Pablo no era un líder que decía, haz lo que yo te digo, no lo que hago. Pero Pablo es el tipo de líder, especialmente cuando lo está compartiendo aquí a ellos. Él dice, vive tu vida como yo viví mi vida, en obediencia al Señor, no importar cuántas bofetadas he recibido, el tiempo que pasé en la cárcel, todo lo que me ha pasado, sigue siendo fiel porque vale la pena. Ahí va el número 3 de Chuck Swindoll, el desánimo. Hechos capítulo 20, verso 19, la segunda parte. Ve y prueba que me han venido por las hechizanzas de los judíos. Pablo enfrentó mucha oposición durante sus 3 viajes misioneros. Y no fue poca oposición. Hubo mucha oposición, lo golpearon, le tiraron piedras, sangre derramó de él, lo dejaron medio muerto, fue criticado mucho, lo metieron en la cárcel, pasó muchas cosas, lo hemos estudiado sobre los últimos meses. Y Pablo también se desanimó, pero no se rindió.
No sabemos lo que los judíos en Efeso hicieron a Pablo, pero sí sabemos que solo su rechazo de su mensaje rompió el corazón de Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué es que sabemos esto? Porque mientras Pablo vivía en Efeso, escribió a los romanos. Y él dijo algo bien interesante. Él decía que prefería perder su propia salvación antes que ver a uno de sus parientes, o a los judíos, rechazar al Mesías. Lo puedes encontrar en Romanos capítulo 9. Ahora, antes de continuar, tengo que parar aquí. Quiero aclarar que Pablo no parece estar pidiendo a Dios que le quite la salvación por esto. Después de todo, como alguien que está en Cristo, ni siquiera una oración como esta podría separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, verso 39. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que su corazón se rompe tanto, se rompe para todos que confíen en Jesucristo y sean justificados permanentemente con Dios. Él está diciendo, Señor, yo daría todo si uno de mis parientes vendría a Cristo, daría aún hasta mi salvación, solo para que alguien más conociera el Evangelio. Y yo creo que este es un tiempo apropiado para hacer esta pregunta. ¿Te rompe el corazón por los perdidos? A veces, como iglesia, nos volvemos bien egocéntricos y solo miramos hacia adentro. Por eso aquí en Dalí Baptist Español hay algo que me gusta decir muchas veces. Nosotros como iglesia existimos para alcanzar a los perdidos y para edificar y entrenar a los encontrados. Eso tiene que ver los dos, ayudar a la iglesia a crecer y alcanzar a los que no conocen a Cristo. Pero en esta mañana la pregunta es, ¿se te rompe el corazón por los perdidos? Por alguien que no conoce el Evangelio. Mira, el número 4, Chuck Swindoll dijo, el miedo, Hechos capítulo 20, verso 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarnos, enseñaros públicamente y por las casas. Y Pablo está diciendo aquí, no me contuve. Pablo dice, fui veraz, audaz y claro acerca de lo que estaba predicando, el Evangelio. Sabes, es fácil permitir que el miedo nos infiltre. Es fácil hacer que el miedo nos haga ir en dirección que Dios no quiere que vayas. Y hay que vivir nuestras vidas con la valentía por el Evangelio. Y Pablo no quiere que los pastores de Efeso los sigan a él esencialmente, pero él quiere recordarles que su carácter recto, abnegado y devoto refleja la autenticidad y la importancia de su mensaje sobre Jesús. Eso se aplica a los creyentes ahora. Lo que Pablo le está diciendo a ellos, también nosotros lo tenemos que oír. Pablo esencialmente dice, si vamos a hablar de Jesús, también debemos actuar como Él. En otras palabras, no solo habla como Jesús, pero eventualmente en el proceso de tu santificación, aún en los muchos años que llevas en el Evangelio, debes parecerte más a Cristo en tu vida. Aquí está la pregunta. Si has sido un cristiano 10 años, 20 años, 15 años, 2 semanas, lo que sea, tu vida, tu carácter, ¿refleja la semejanza de Cristo más ahora que cuando empezaste? Porque si no, significa que no estás creciendo en profundidad en tu relación con Cristo. Número 5 dice ineficiencia. Hechos capítulo 20, verso 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarnos y enseñarnos públicamente y por las casas. Ahora, la palabra griega útil se refiere a cualquier cosa que ayude, crea una ventaja o confiará en un beneficio. Pablo no retuvo nada que los ayudará a aprender y crecer en el conocimiento de Jesucristo. Su enfoque principal era compartir el Evangelio y enseñar la sana doctrina. Mira, Hechos capítulo 20, verso 21, dice así.
testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si estuviste con nosotros hace un par de semanas, hablé que la salvación de verdad es un proceso de 2 pasos. Y creo que aquí se ve claramente esos 2 pasos en este versículo. La salvación llega a aquellos que se apartan del pecado en el arrepentimiento y se vuelven a Cristo en fe. Y algunos dicen que solo necesitas tener fe. Están equivocados. Y algunos dicen que solo necesitas arrepentirte. Tampoco es cierto. ¿Por qué? Porque necesitas ambos, necesitas los 2. Necesitamos tener un corazón de arrepentimiento que nos coloca en Jesucristo. Es cuando somos salvos. Y necesitamos que sepamos que algunas cosas sobre el arrepentimiento es importante. Porque a veces nosotros confundimos qué es el arrepentimiento. Número 1, el arrepentimiento no es remordimiento. Personas que están arrepentidas se arrepienten de las consecuencias. ¿Por qué? No porque hayan pecado contra Dios o lastimados a otros. Es decir, que hay gente que siente remordimiento, se siente mal, ¿no? Usualmente por consecuencias. Número 2, el arrepentimiento no es retrospectiva. La gente dice, ojalá no hubiera tomado las decisiones que en mi vida que tomé. Ojalá pudiera empezar de nuevo. Eso no es arrepentimiento, eso es retrospectiva. Eso es desear que las cosas hubieran resultado en una manera diferente. Algo más sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento no es una reforma. La gente piensa, solo necesito hacer lo mejor posible que pueda y eso es lo suficiente. Pero lo mejor de ti nunca será suficientemente bueno. Se necesita una cruz sangriente para expiar tus pecados. Se necesita ver la profundidad de mi depravidad para ver que necesito un Salvador y su nombre es Jesús. Tú y yo somos impotentes para limpiar nuestra propia vida. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento bíblico? Pues en la Biblia implica un cambio completo de corazón, de mente, que lleva a diferentes acciones. El arrepentimiento reconoce que nuestro pecado es ofensivo a Dios. El arrepentimiento nos coloca en una nueva trayectoria, lejos del pasado, hacia un futuro gobernado por los mandamientos de Dios. Uno no puede arrepentirse verdaderamente sin fe y no puede tener verdadera fe sin arrepentimiento, a decir, alejarse del pecado. Necesitas arrepentirte y vivir en fe en Cristo. El versículo 21, recuerda, comienza con unas palabras, dice, dando testimonio tanto a judíos como griegos. Mire, tendemos a pasar por alto el significado de esto. En los primeros días, la iglesia judía tuvieron dificultades para aceptar la salvación de Jesús y también aceptar que está disponible a los no judíos. Hemos leído sobre esto en Hechos. Entonces el Espíritu Santo guió a los apóstoles, en particular a Pedro, a través de alguna serie de encuentros que prepararon el escenario para que todos pudieran escuchar el Evangelio. A decir, hermanos, nosotros podemos llevar el Evangelio a todos. De verdad lo debería decir de esta manera. Nosotros debemos llevar el Evangelio a todos, porque Jesús quiere salvar a toda clase de humanidad, de raza, de cualquier país, para que ellos puedan tener una relación con nuestro Creador. Ahora, de verdad, si miramos Hechos capítulo 20, y lo vamos a terminar la otra semana, esta es la despedida de Pablo y se dirige a los pastores de Efeso. Pablo quiere que ellos entiendan el punto significativo de su ministerio. Les recuerda que su ministerio entre ellos, descartando su humildad, que van a haber lágrimas y pruebas, así como
dedican también a la enseñanza, tanto en público que en privado, y la enseñanza también debe ser buena, de buena doctrina, y constante, recordando al mundo o llamando al mundo al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Pero no solo eso, Pablo también llama al pastor a proteger el rebaño. Aquí está la aplicación para nosotros esta mañana. En las iglesias, a veces los lobos atacan desde afuera y otras veces el ataque viene desde adentro. Mire conmigo Hechos capítulo 20, verso 28 al 30, dice así: por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, ¿cómo es que encontramos lobos entre nosotros? Bueno, venga la próxima semana cuando concluyamos el capítulo 20 del libro de los Hechos. Pero quiero leerte una cita sobre los lobos que una consejera cristiana dijo así, la cita empieza: el lobo tiene que parecerse a una oveja para ser efectivo. Si un lobo no se viera como una oveja, o si Satanás no se viera como el ángel de la luz, entonces sería fáciles de detectar. Termina la cita. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a ser fiel a Él y su palabra, y también que el Señor proteja este rebaño. Inclinemos nuestros rostros. Señor, venimos delante de ti. Señor, nos has acordado que tenemos que ser humildes, pero también tenemos que ser valientes en nuestra relación contigo. Valientes al llevar el Evangelio a las naciones. Señor, alrededor del mundo, como Pablo advierte, hay lobos. Señor, y a veces es difícil encontrar estos lobos. Pero Señor, tú sabes quiénes son. Tú sabes cómo actúan. Esta mañana te pido, te ruego, que Señor alcances a los lobos de la iglesia, que se arrepientan en todas las iglesias alrededor del mundo y que cambien su vida y que vuelvan a ti con todo su corazón si han por un minuto dejado que el enemigo los desvíe un poco. Ahora tal vez esta persona nunca fue salva. Si hay lobos en las iglesias, Señor, seas tú que le cambie los corazones. Y a veces los lobos son los falsos maestros. Seas tú, Señor, trayendo justicia a tu iglesia, rescatando a tu pueblo y sanando a la gente. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.